Mensajes positivos. En la primera lectura de la misa de hoy vamos a ver la carta de Judas. Es uno de los escritos más breves del Nuevo Testamento. Contiene tan solo 25 versículos. Por lo tanto, solamente lo vamos a ver. Dice el texto que vamos a tomar en la misa. De Judas, versículos 17, versículos 20 al 25. Queridos hermanos, recuerdan las palabras que les predicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Consolídense sobre el cimiento de su fe santa, oren movidos por el Espíritu Santo, conserven ustedes el amor a Dios en espera de que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo les dé la vida eterna. A los indecisos traten de convencerlos para arrancarlos del fuego de la condenación. A los otros manifiéstenles compasión, pero con cautela, aborreciendo aún la ropa contaminada por su mala vida. Al Dios único, nuestro Salvador, que puede preservarlos a ustedes de todo pecado y hacer que se presenten ante su gloria gozosos y sin mancha, honor y gloria, fuerza y poder por Jesucristo nuestro Señor, desde siempre, ahora y por todos los siglos. Amén. El autor de esta carta se presenta a sí mismo como Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. La tradición antigua, aunque no unánimemente, lo identifica con el apóstol Judas Tadeo. Se apoya en los textos de Marcos 3:18 y Mateo 10:3, donde Santiago el de Alfeo y Tadeo van juntos. Pero hay quienes difieren de esta opinión. Autenticidad y canonicidad de la epístola. La utilización de la epístola en los primeros siglos es un tanto incierta, pues los testimonios que se han querido encontrar de los primeros escritores no son bastante claros. Es un hecho que la segunda carta de Pedro tiene referencias explícitas a esta carta. Por lo tanto, podemos decir que la segunda de Pedro es el primer testimonio en favor de esta carta de Judas. Aparece reconocida como canónica en muchos escritores antiguos. Sin embargo, otros lo rechazan, sobre todo por la cita que hace del libro de Enoc y de otras referencias extrabíblicas. A pesar de esto, el Concilio de Trento, teniendo en cuenta la mayor parte de la tradición, la define como canónica. Los destinatarios. El encabezamiento de la epístola a los amados en Dios Padre, llamados y conservados en Jesucristo, es de lo más genérico. Nada nos dice sobre quiénes eran los destinatarios. Algunos autores han pensado que se trataba de una epístola dirigida a toda la iglesia. Sin embargo, el tenor del escrito indica que el autor mira una situación bien precisa que no puede convenir a todas las comunidades. La mayoría de los autores creen que la carta fue dirigida a convertidos judeo-cristianos, como parece insinuar el uso intensivo del Antiguo Testamento y las alusiones a tradiciones judías extrabíblicas. La referencia a Santiago se comprendería mejor en una carta dirigida a iglesias especialmente influenciadas por el obispo de Jerusalén. Una comunidad judeo-cristiana de la región de Antioquía se adaptaría perfectamente a la índole de esta epístola. Sin embargo, otros autores piensan que esta carta fue dirigida a cristianos convertidos del paganismo, sin que se pueda precisar la iglesia a la que pertenecían. El antinomismo de alma y cuerpo y los vicios impuros que tratan de introducir los falsos doctores se convertirían mejor si se tratase de cristianos provenientes del paganismo. Un ambiente judío, por el hecho de ser más rígido, hubiera sido difícil que recibiera esas infiltraciones. Además, parece que a los lectores a los cuales se dirigía les interesaba muy poco las vicisitudes de la nación judía, pues nada dice la caída de Jerusalén en el año 70. Fecha y lugar de composición. Muchos autores sostienen que Judas escribió esa epístola antes del año 70. Su estilo tiene color semítico, sus citas de los apócrifos judíos probarían que se dirigía a los judíos. Por otra parte, si hubiera sido escrito antes del año 70, no había dejado de aludir la ruina de Jerusalén. No todos se acuerdan en esto. El lugar de la composición de esta carta es desconocido. Judas debería estar bastante lejos del país de los destinatarios, puesto que nada dice de que les iría a visitar. Ocasión y finalidad de la epístola. El motivo que indujo a San Judas a escribir esta carta fue la nefasta actividad de los falsos doctores, los cuales comenzaban a esparcir doctrinas contrarias a la fe.
Judas quiere prevenir a los fieles para que no se dejen seducir por esos falsos doctores y los exhorta a conservar intacta la fe recibida. Los adversarios combatidos por Judas parecen ser los mismos que los de la segunda carta de Pedro. Los errores combatidos por esa carta de Judas, pues, por lo tanto, son semejantes a los combatidos en la segunda de Pedro. Lo que más ha escandalizado a los cristianos son los vicios impúdicos de esos falsos doctores. Versículos 4, 8, 11 y 13. También les ha causado muy mala impresión el interés por el dinero y la glotonería que manifiestan. Versículos 11, 12 y 16. Por otra parte, reniegan de Cristo. Versículo 14. Desconocen su soberanía. Versículo 8. Tratan a los seres superiores con poca reverencia. Versículos 5 y 10. La doctrina de esta carta. Orígenes dice a propósito de nuestra epístola: Judas escribió una carta muy breve, pero toda penetrada de divina sabiduría. Aunque es uno de los escritos más breves de la Biblia, tan solo tiene 25 versículos, contiene datos doctrinales de interés muy grande. Veamos algunos. Dios es único, versículo 25. Padre y Salvador, versículo 1. Poderoso, versículo 25. Fuente de gracia, versículo 4. Y de caridad, versículo 21. De justicia vindicativa, versículo 5. Los fieles también conocen la Trinidad, versículos 20 al 21. Jesucristo es el único Maestro y Señor, versículo 4. Fue enviado por el Padre para operar nuestra salvación, versículo 25. Es el que habla por sus apóstoles, versículo 17. Él guarda a los cristianos, versículo 1. Y tendrá piedad de ellos para que alcancen la vida eterna, versículo 21. El Espíritu Santo está presente en el alma del fiel y en él ha de ser hecha la oración, versículo 20. Los ángeles existen, unos son buenos como San Miguel, versículo 9. Otros malos como el diablo, y los que han sido castigados por haber pecado, versículo 6, versículo 9. El cristiano ha sido llamado por Dios. La fe constituye el fundamento de la vida cristiana, versículo 20. El cristiano ha de luchar por conservarla, versículo 3, y no ha de separarla de la caridad, versículo 21. Si esto hace, recibirá la vida eterna, versículo 21, para lo cual está destinado, versículo 16. En cambio, si se deja llevar del libertinaje, versículo 4, 8 y 10, y del amor al dinero, versículos 12 y 16, perderá su fe, versículos 4 y 8, y sufrirá el castigo divino, versículos 4, 11 y 14. Judas también cree en la unidad del Antiguo y Nuevo Testamento y en el valor figurativo de la ley antigua, versículos 5, 6, 7 y 11. La lengua y estilo. El estilo es correcto y de estructura sencilla y regular. Es también de notable viveza, rico en imágenes. La epístola nos manifiesta un serio conocimiento de la lengua griega que solo un buen judío helenista podía poseer. Sin embargo, contiene también semitismos y el tono es de tipo semítico. Por eso la hipótesis de que haya habido una colaboración redaccional entre varios lo hubieran escrito no tiene nada de improbable. Uso de la literatura apócrifa. Es algo propio de esta epístola el tomar sus argumentos no solo de la Biblia, sino también de tradiciones judías extrabíblicas. La cita que hace el libro de Enoc es explícita y no admite ninguna duda. En Judas 14:15 dice: El patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo de ellos estas palabras: El Señor viene con miles de ángeles para juzgarlos a todos y pedir cuentas a los impíos por todas las obras malas que cometieron. Castigará todas las palabras injuriosas que los impíos pecadores lanzaron contra él. Además, existen otros textos que presentan reminiscencias y paralelos con la asunción de Moisés. Versículo 9. Sin embargo, cuando el arcángel Miguel peleaba contra el diablo y disputaba el cuerpo de Moisés, no se atrevió a insultarlo, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Y el versículo 16. Todos esos son descontentos que maldicen su suerte y solamente buscan satisfacer sus pasiones. Su boca está llena de palabras arrogantes y por interés adulan a la gente. También tiene semejanza con los testamentos de los 12 patriarcas. En Lucas 6 dice lo siguiente:
Hizo lo mismo con los ángeles que no conservaron su domicilio, sino que abandonaron el lugar que les correspondía. Dios los encerró en cárceles eternas en el fondo de las tinieblas hasta que llegue el gran día del juicio. Estas citas indujeron a bastantes escritores antiguos a rechazar la canonicidad de la epístola de Judas. Esta manera de juzgar provenía sin duda de una falsa noción del concepto de inspiración. El que un autor sagrado se sirva de la literatura judía o pagana no es contrario de un modo a la inspiración bíblica. Judas, como todo escritor, era tributario del tiempo y del ambiente en el que vivía. Los relatos del Génesis tienen mucha influencia de los relatos egipcios y babilónicos. Será muy difícil que un escritor no dejase traducir mediante citas o vaga reminiscencia su conocimiento de la literatura que rondaba por su tiempo. En este caso, Judas no intenta hablarnos de la autoridad de los apócrifos, sino que quiere simplemente poner de relieve la culpabilidad de los herejes y la severidad del castigo que les espera. División de la epístola. La epístola con sus 25 versículos presenta los elementos esenciales de una carta, la cual se desarrolla con orden bastante preciso. Tiene 5 partes, 2 de ellas son principales. La primera parte, el encabezamiento y saludo, versículos del 1 al 2. Segunda, la ocasión de la carta, versículos 3 y 4. Una de las partes importantes, el número 3, la primera parte, los falsos doctores, versículos del 5 al 16. Está dividido en 3 partes también. A, el castigo que les amenaza, versículo 5. B, sus blasfemias, versículo 8 al 11. C, su perversidad, versículos del 12 al 16. Número 4, segunda parte, exhortación a los fieles, versículos del 17 al 23. Tiene 2 partes. A, la enseñanza de los apóstoles, versículos 7 al 19. Y B, el deber de la caridad, versículos del 20 al 23. Finalmente, la quinta parte, la doxología final, versículos del 24 al 25. A pesar de su brevedad, es un escrito interesante, por lo tanto, la tarea de este día es que le des una leída completa ahí en tu Biblia. Te va a tomar muy poquito y te va a dejar cosas interesantes que reflexionar. Comparte este mensaje, etiquétalo, si estás en Facebook ponme un comentario. Ese apostolado que es mío, te invito a que también lo hagas tuyo. Algún día me harás caso, no me rindo de seguirte diciendo. De gracias, una tarde muy bonita. Mensajes positivos.